Muy buenas tardes, queridos amigos de Voces y Contextos. Aquí en Todas las Voces, su amigo Porfirio Palestina, el compañero Indalecio Güemes, el compañero maestro Humberto Sotelo y el amigo de toda la gente de Derecho y Ciencias Sociales, José Guadalupe Sánchez, su servidor Delfino Aguilar. Les saludamos con mucho respeto y les damos la bienvenida a un programa más de Voces y Contextos, en el cual abordaremos algún tema muy interesante sobre lo que es el CONACYT y lo que es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, las repercusiones que ha tenido y la forma en que se le ha ido tratando para dilucidar bien quiénes son responsables o no de delitos que deben ser sancionados por la ley. Bueno, en primer lugar queremos saludar a nuestra nueva rectora, la doctora Lilia Cedillo, quien el jueves pasado se reunió por primera vez como autoridad de la máxima casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el señor gobernador de este estado, Miguel Barbosa Huerta, y se establecen lazos y se tienden puentes para establecer una relación de respeto mutuo en el cual no se condicione el hecho de tratar de avanzar en la academia, en la investigación, que son y la extensión universitaria, así como la vinculación con la sociedad, que son exactamente los ejes por los cuales la universidad se ha dado a conocer desde su historia. Y en ese sentido, pues bienvenida, saludamos esa relación y creo que es muy importante sentar las bases para que la Benemérita tome otro derrotero en la historia de este país. Pues felicidades a los que están participando ahí y preguntaré a alguno de los compañeros si quiere ahondar sobre el tema. No, muy bien, muy bien. Felicitamos a este encuentro. Hay que recordar que aún en los tiempos del radicalismo, bueno, radicalismo entre comillas, cuando era rector Terrazas, Terrazas, a pesar de ser un hombre del Partido Comunista, de mi partido, puedo jactarme, el ingeniero abrió la puerta a la relación con el gobierno. Se reunía permanentemente con Toschi Fernández de Lara. ¿Para qué? Lo cortés. Decía el ingeniero, el Terrazas, lo cortés, no quítelo Cuauhtémoc. Había grupos izquierdistas. No, pero el gobierno no puede haber relaciones con el... No, Terrazas, que era el rector más de izquierda que hemos tenido, se reunía. ¿Por qué? Pues que el rector es una autoridad, o ahora la rectora, tiene que discutir problemas de subsidio, problemas de la institución. Una cosa muy distinta es que vengan los gobernadores a la UAP como si fuera su casa, como sucedió en la época de Esparza, cuando venía el gobernador en helicóptero. No, eso es una falta de respeto. No, sí debe haber reuniones, pero también manteniendo las reservas del caso. Creo que el respeto en ese aspecto cuenta mucho. Y se reunieron en Casa Guayos, según tengo entendido, muy respetuosa la relación. No fue, como dijo Barbosa, ni una reunión ya de trabajo, fue una reunión de encuentro, fue una reunión así de primer encuentro, de acercamiento. Sí, está bien. No quiere decir que Lilia va a entregar la universidad, ni que Barbosa quiera apropiarse de la universidad. Creo que hay muchas cosas que tratar, muchos puntos, muchos problemas que hay que buscar la manera de que haya entonces cordiales. ¿Cuántas cosas hay de la universidad? Lo que tanto insiste el maestro Guadalupe, las relaciones de la UAP con el entorno social, las relaciones de la UAP con el sector empresarial, con los sectores productivos, cuántos temas hay que tratar con los sectores protagónicos de la sociedad, y nos guste o no, pues el gobierno es fundamental, pues su relación. Entonces no, hay que superar esa idea. La defensa de la autonomía que enarboló el rector Esparza era una defensa de la autonomía, pero en el sentido convenenciero de la palabra, pues.
No, no, no. Entonces yo creo que una relación respetuosa es más que nunca necesaria y creo que felicitamos tanto al gobernador como a la rectora, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar? No, solo que hay todo un reto histórico, o sea, la doctora Lilia tiene un reto muy importante porque hay que entender que las políticas públicas a nivel nacional han cambiado. Hay nuevas propuestas en términos del financiamiento y la transparencia de ese financiamiento del recurso federal. Eso está muy, muy claro. Pero además, el otro punto va a ser con relación al CONACYT y el foro. La universidad tiene que posicionarse en términos de la ciencia y relanzarse en términos de los nuevos tiempos que estamos viviendo. Entonces, eso quería subrayar. ¿Alguien más? Pues felicitar a la maestra Lilia Cedillo. Creemos que esa reunión es muy importante y es tan importante que debe privilegiarse una política de respeto y dentro de las diferencias que puedan existir, si llegaran a ocurrir, debe privilegiarse también la autonomía de la universidad, pero el respeto es la esencia que permite avanzar ante todo, con todas las circunstancias que se den. Creo que una situación de respeto entre las partes es muy importante porque esto nos permitirá seguir avanzando. Muy rápido. Bueno, rapidísimo. En esta idea de la perspectiva histórica que maneja el maestro Sotelo, me parece muy interesante porque finalmente dos entidades sumamente importantes, sin lugar a dudas, es la Universidad Autónoma de Puebla y el gobierno del Estado. Y me parece que la realidad que hoy nos toca vivir es muy compleja y solamente sumando esfuerzos de ambas instituciones podemos fortalecer la vida democrática y social del Estado de Puebla. Pues bien, esperamos que esta armonía de unidad en torno a la universidad y en torno a los problemas del Estado y del gobierno del Estado se avance en el progreso de Puebla y se impulsen también los cambios que se requiere. Como dice el maestro Indalecio, las condiciones han cambiado en el Estado, en el país, y me parece que tiene mucho que aportar a la universidad y además impulsar cambios importantes que se requieren. Eso sería todo. Pues muchas gracias, muy amables pues por dar un punto de vista que parece que es el que permea en esta realidad o en esta nueva realidad, en esta nueva relación entre el gobierno del Estado de Luis Miguel Barbosa Huerta, que es el gobernador, y la rectora doctora Lilia Cedillo. Adelante, pues vamos a… va a haber otra pequeña pausa, otro subtema antes de… el días pasados ha dado inicio la vacunación COVID en la capital y en algunos municipios del estado. Señalaban que se han recibido más de 400,000 vacunas para distribuirse en todo el estado, para las edades de 18 a 30, y es muy importante la forma en que se está haciendo. Nuestro amigo José Guadalupe quiere aportar algo al respecto. Súper breve también, compañeros. Esta campaña de vacunación en el Estado ha sido con gran coordinación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. Y algo que le decía aquí a los compañeros es que hay gran aceptación y sobre todo de los que se han retrasado en la vacunación. Vimos en el Hospital General colas inmensas, pero inmensas, que llegaban hasta el periférico y casi le daban la vuelta. Y de los jóvenes ni se diga. Lo que quiere decir es que los poblanos han entendido la importancia, independientemente de que hay más de 600 hospitalizados,
más de 130 con ventilador, y eso quiere decir que no bajemos la guardia. Y por otro lado, ya ni hablar de la oposición, porque ha quedado completamente derrotada en sus exposiciones en contra del gobierno federal, porque no hay la menor duda que una política pública del gobierno federal, como es la vacunación, ha sido todo un éxito en nuestro país, y tan es así que en el ranking de América Latina, México se posiciona como el país que más ha vacunado. Y bueno, enhorabuena a todos los poblanos que ya entendieron que la vacunación es la única salvación, y qué bueno que también ya llegó esta vacuna Sputnik, que se la están poniendo precisamente a los jóvenes. Bueno, sería todo, y hay que seguir echándole muchas ganas y no bajar la guardia. ¿Alguien más sobre la vacuna? Bueno, pues vámonos. Para los chicos que se quieran poner la vacuna de rusa, Sputnik 5, les comento que es en la Arena Puebla, en la Arena BOAP, en Ciudad Universitaria. Ahí está la sede, ahí están llegando los jóvenes, una gran cantidad de jóvenes a aplicársela. Por curiosidad me metí a investigar cuál era el resultado de la eficiencia de cada una de las vacunas, y la Sputnik ha cubierto tanto en algunos países europeos como Argentina, algunos países latinoamericanos y asiáticos, está en alrededor del 96% de efectividad, con resultados adversos del 0.7 en algunos casos, y le sigue la Pfizer. Entonces quiere decir que va bien. La Sinovac también está dando buenos resultados. Entonces creo que va bien lo de la vacuna y es aceptable, como lo está diciendo el propio gobernador en el estado, de la aceptación que hay por la vacuna. Pues en buena hora, porque pues hay que cuidarse. Pasamos al tema del CONACYT. ¿Qué es el CONACYT? Es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano. Es la institución dedicada a promover el avance de la investigación científica, así como la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. Su fundación del CONACYT fue en 1970 en la Ciudad de México. Su sede central está en la Ciudad de México. Tiene investigadores del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM y de distintas universidades del país, lo cual es muy significativo por la gran vinculación que tiene a los problemas torales que viven en el desarrollo de la ciencia en México. Los altibajos o forma en que han tenido resultados, creo que es parte pues de lo que en sí ha sido las políticas públicas en nuestro país. ¿Hay responsables? Claro que hay responsables. La Cuarta Transformación encuentra una nueva forma de abordar el asunto de la investigación y lo trata de abordar de manera seria. Es en ese sentido pues que surge un problema, el cual tiene relación con el Foro Consultivo, así se llama, Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Es una asociación civil, ¿sí? La pregunta es si el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, asociación civil, es legal o no. Al ser una asociación civil, tiene su particularidad, forma de trabajar. Pero hace rato platicando entre nosotros, escuchaba una intervención del amigo Porfirio Palestina, pues que nos dé su punto de vista sobre la cuestión de la legalidad del Foro Consultivo. Bueno, en su aspecto legal no podemos discutirlo, si es o no es legal. El asunto es que al ser una asociación civil, esto le permite, le da una personalidad jurídica propia
le permite autogobernarse, pero no significa que pueda disponer arbitrariamente de los recursos que el gobierno de la federación o de los estados le den, porque tendrá que justificarlos de acuerdo al monto que se le dio y las formas en que se le dio. Por ejemplo, el caso del CONACYT, en su ley orgánica interna, les dio una cantidad de dinero y ellos dispusieron de ese dinero, pero la forma en que lo gastaron es cuando viene a generar el conflicto. Y lo otro es que una cosa es que presenten directamente su contestación de que ya se gastaron el dinero y la forma en que se lo gastaron, pero esto no significa directamente que esté aprobado. Ahora, ¿por qué? Porque se trata de recursos públicos y los recursos públicos tienen que llevar a una forma adecuada para esto. Aquí en simple y sencillamente yo veo que si se dio un mal uso del recurso del dinero, fue uso indebido de los recursos, uso ilícito de atribuciones, porque algunos estaban en funciones en el CONACYT y también en el foro. Posteriormente de esto, ¿qué es lo que ocurre? Existe una doble participación y los conduce automáticamente a generar ese fraude y prepararse para para dejar en duda los recursos. Cabe mencionar que no se está acusando a los científicos en general, porque esa es la forma como lo publicaron los enemigos de la Cuarta Transformación, sino hay un número determinado y eso no significa que el número determinado incluya a todos los científicos, porque por ejemplo los compañeros no están incluidos. Bueno, de entrada ya nuestro amigo ya nos metió al tema, nos alborotó ya las neuronas, porque estamos pensando explicar exactamente lo que era el CONACYT y el foro consultivo, precisamente con el objetivo de que dilucidáramos el por qué 31 investigadores están siendo investigados por la Fiscalía General de la República y por qué les encuentran malversación de fondos y por qué tienen que ser denunciados por eso y por qué quienes reaccionan no es todo el grueso de los científicos, porque no están acusando esto a todos, están llamando a los responsables de la asociación civil, los cuales incurrieron en ilícitos. Si no son culpables, pues basta con que presenten las pruebas suficientes para demostrar que ellos no son culpables de tal situación. Sobre el uso irregulares de recursos que nos decía el compañero Porfirio Palestina. Bueno, ya que estamos en el tema, le vamos a dar la oportunidad a nuestro investigador, el maestro Humberto Sotelo, que hace rato nos dilucidó una gama de cosas sobre lo que es el foro consultivo. Bueno, hemos estado siguiendo este asunto. El asunto es complejo, es muy complejo. Hemos estado siguiendo al principal, al periodista que destapó la caja de Pandora de esta problemática, Carlos Valderas. Un periodista pues que con mucha audacia se enfrentó a este problema. ¿Por qué con mucha audacia? Bueno, para empezar, el gran problema de esta situación está un poco enredado, un poco complejo. Necesitamos aquí que los abogados nos aclaren esto. ¿Por qué fue necesario crear el Consejo Consultivo? El Foro Consultivo, se llama Foro Consultivo Científico Tecnológico. Se creó en 2012. Efectivamente, CONACYT es una instancia pública, es parte de la administración pública.
en tanto tal puede ser fiscalizada como todo órgano público que maneje dinero por la Fiscalía, por la auditoría de la Federación. Pero ¿qué sucedió? Que en 2012, nos dice Valderas, se creó este foro en carácter de asociación civil. Esto trae consigo toda una serie de complejidades para auditar, porque las asociaciones privadas tienen esta característica: no se pueden auditar del mismo modo que cualquier institución pública. Entonces, desde 2012 no se conocían muchas situaciones, más que de fraude, más que de delincuencia organizada. Después vamos a abordar ese asunto del destino de los recursos, porque no se conocía esta... Como no interviene en la auditoría de la Federación, como interviene en cualquier otra instancia pública, no se conocía por el secreto fiduciario. ¿Qué hizo Carlos Valderas, el periodista? Les recomiendo que vean la entrevista. Son varias entrevistas que tiene, la encuentran en YouTube. Hasta yo pude entrar, que yo no conozco, que me cuesta mucho trabajo entrar a esas cosas raras. Sobre todo les recomiendo la entrevista, son 2 entrevistas. Lástima que no traje mis notas. Uno con el famoso, ¿cómo se llama? Julio Astillero. Muy buena la entrevista con Valderas. Y otro con una reportera también muy conocida, Oralia, no me acuerdo. No traje las notas, por desgracia. Muy interesante. ¿Y qué habla Carlos Valderas? ¿Cómo lograste conseguir la información? Le preguntan Julio Astillero, cuyo nombre es López, algo así, ¿no? Y esta muchacha, una reportera muy conocida, Oralia, no me acuerdo. ¿Cómo le hiciste? No, yo no conseguí la información fácilmente. Tuve que hacer un despliegue pues meterse a filtraciones, lo que hacen los reporteros de investigación, buscar la información de manera indirecta, buscar fuentes que no estaban no era fácil acceder porque el dominio no es público, pues. Supuestamente cada entidad pública debe tener una página de transparencia donde es fácil rastrear la información, aunque no siempre, ¿no? Pero bueno, se supone que cada entidad pública tiene una página. Aquí en este caso no. Carlos Valderas, hombre joven, por cierto, rastreó la información buscándole filtraciones, buscando documentos, buscando notas, buscando información así paralela o muy en el fondo, muy compleja. ¿Qué es lo que descubrió otra cosa Carlos Valderas? De ahí viene el escándalo. Descubrió pues que había gastos. Ponga usted que no sean fraude, pero gastos extraordinariamente sospechosos. Por ejemplo, gastos, lavandería, celulares, bueno, celulares a lo mejor no tanto, viajes al extranjero que no eran precisamente investigación, renta de un edificio público, de un edificio para el foro, ¿no? De CONACYT, de $1,000,000 al mes. Escandaloso. Y después, esto lo justifica uno de los miembros del foro, que fue director, José Franco, que hace como 2 años fue director. No, pues es que el instituto tenía un edificio decente. Después ellos se apiadaron de ese gasto y compraron una casona, pobrecitos, en Coyoacán, valorada. ¿Y quién es el que está la firma? ¿Quién es el que a nombre de quién aparece el contrato ese de la casa que se compró? No, José Franco, no, pues que no se puede decir. Ahí tienes un problema, el secreto fiduciario. ¿Quiénes rentan esa casa? Sí, es de foro consultivo. ¿Pero qué personas aparecen como responsables de ese contrato? Ahí es un anillo. Revísenla. Si no me creen, eso lo vi en la entrevista con Julio Astilleros y con la entrevista a estas personas. Dificulta mucho. José Franco, una entrevista muy interesante con Julio Astillero, se defendió como, no muy inteligente, como gato, ¿cómo dice el dicho? Gato panzarrero, no, se defendió muy inteligentemente, no, dice, yo no gano ni un quinto. Franco. Yo estoy asignado por la UNAM aquí, en representación de la UNAM. Los miembros del foro consultivo no ganan, no, son asignados por las instituciones, determinadas instituciones. La UNAM estuvo representada por José Franco, el POLIT estuvo representado por tal o cual institución. La Metropolitana nombró, por eso es complejo este asunto.
Ellos en tanto tal, en cuanto miembros del foro, no ganan un salario. El salario que detentan, lo detentan en calidad de representantes, en este caso Franco de la UNAM, otros tienen SNI, etc. Pero su salario no proviene del foro. El asunto es que el foro, según el citado Carlos Valdera, manejaron, ya perdí la cuenta de tanto dinero, me mareé tanto dinero, como 260 o 240 millones de pesos en un periodo muy breve. Y ese dinero pues en gastos de ese tipo, lavandería, gastos de renta, gastos de viajes, gastos así, que podemos decir que son gastos, como les dicen los economistas, gastos superfluos, que no tienen que ver con la característica sustantiva. José Franco se defendió muy bien, no, dice, parte de los gastos, y bueno, pero ¿qué hacen?, me pregunta Astillero, para justificar ese gasto. José Franco le encontró una fórmula. No, pues asesoramos a la Cámara de Diputados. ¿En qué? En cuestiones de ciencia y tecnología. Somos parte o la principal instancia que orienta a los diputados. Y se reúnen mucho, ya me imagino los diputados interesados en el tema de la tecnología. No muy seguido, pero cuando nos piden información. Y Julio ¿ves cómo Julio es muy inteligente, ¿no? ¿Y qué más hacen? ¿Y qué más investigaciones tienen? Y esa institución recibe recursos. Bueno, sí, recibe recursos y todo eso es transparente. Sí, no, porque, bueno, no quiso decir que era una asociación privada, José Franco, pero desprendimos que sí reciben recursos. ¿De qué manera? Tienen relación el foro, no el CONACYT. Hay que aclarar, como dijeron ahorita los compañeros. Aquí no está en la mira el CONACYT, no está de mira la ciencia y tecnología, no está de la mira los investigadores. Lo que está en juicio es el foro consultivo. Y todavía falta investigar muchas cosas. Resulta que parte de las instituciones con las que tienen vínculos es con Monsanto, la empresa que está envenenando el campo mexicano, transgénicos. Ahí sí Julio fue muy audaz. Oiga, pero no se supone, o lo dijo Valderas, bueno, los dos. Oye, pero si en la cuarta T es un gobierno que está tratando de recuperar la soberanía alimentaria de México, ¿cómo es posible entonces que el CONACYT, no el CONACYT, el foro consultivo, tenga relaciones con una empresa a la que se le cuestiona, o sea, que elabora productos transgénicos, su política hacia el campo, hacia el agro mexicano? Ahí sí que están en un brete. Y sí, hay doble actividad. Parte del foro consultivo ha destinado recursos, según Valderas, ahí vean la entrevista que les digo, a apoyar a Monsanto en la investigación de Monsanto. Y parece que también Monsanto, en agradecimiento, ha destinado recursos al foro. Eso hay que investigarlo a fondo. También el Grupo México. El Grupo México de Balleres. Es que le hace falta. Entonces, ¿cómo está la situación? El Grupo México fue el que envenenó ahí mi tierra. Bueno, yo soy poblano también. Pero ahí se acuerdan del escándalo en Cananea, el cianuro en las minas, cuando reventó esa área donde guardaban, en las minas pues, hay mucho cianuro, entonces hay un depósito donde guardan el cianuro, se reventó esa fuente y envenenó la gran parte de los ríos de Cananea. ¿Y saben cuánto ha apoyado, a los afectados del Grupo Balleres? Ni un quinto hasta el momento. A ver qué hace Obrador, porque no han destinado. Ahí les pusieron un techito a su casa, un techito de asbesto. Ahí les cubrieron algunos gastitos, pero típico. Ese grupo, ¿cómo es posible que es el problema más de fondo? A lo mejor pongan ustedes $1 millón de pesos, bueno, pobrecitos, es $1 millón de pesos la renta, bueno, pobrecitos. Pongan ustedes que a lo mejor necesitaban lavandería, chef. Ahí encontró Valderas un restaurante de lujo de Polanco de 35,000 pesos, una nota de comida. Pongan ustedes, bueno, pobrecitos, necesitan comer bien. Pero el trato, aquel problema más que económico, es el problema este problema, el más complejo. ¿Cómo puede un foro consultivo en un gobierno que ha dicho que no va a seguir la política entreguista a las grandes empresas como Monsanto? Entonces, ahí tenemos una política que hay que ver, aparte del escándalo financiero. Pongan ustedes que el gasto de 240 millones es insignificante, entre paréntesis, digamos, aunque para uno es muchísimo dinero. Lo que necesitamos ver, cómo es posible que esta instancia del CONACYT, no el CONACYT, sino ellos tenían su política, cierta autonomía, por
por ese carácter que tienen de asociación privada, es lo que necesitamos ir al fondo. No es posible que Monsanto, yo creo que Obrador ha dicho, no, en la 4T está prohibido. Si Obrador no ha dado permiso para abrir nuevas minas, hasta donde llega mi información, hasta donde no ha dado permiso al Grupo México, porque se contaminan, sobre todo las de cielo abierto. A las empresas canadienses, yo lo veo en mi otra tierra, Sonora. Sí, dan empleo, las minas, cosas, pero dentro de poco tiempo vamos a ver la contaminación terrible que hay. Bueno, me pueden decir, pero es la única fuente de trabajo que hay, eso es cierto. Pero en fin, no quiero desviarme del tema. Entonces, aquí tenemos un gran problema. Yo creo que la investigación debe llegar a fondo, pero a fondo el problema estriba en esa orientación política del foro. Eso por un lado. Y también hay que investigar a fondo también el manejo del recurso. No, pues no es posible que instancias de ese tipo, el poco dinero que tiene el país, se destine a esas situaciones, a gastos así, de lujo, que ya yo creo que hasta el sector privado se ruborizaría, ¿no? Hay que investigar eso a fondo. Hay otro detalle que se me escapa. Otro problema. El asunto pues también de las... Sí, no hay una investigación de... No, se trata de que estos investigadores, sí, la fiscalía puso el dedo en el acento. Ahora resulta que quieren desviar el tema diciendo que Gertz Manero está resentido. Que por eso inició la investigación. Hay muchos grupos de científicos interesados, hay persecución contra la ciencia. Muy mañosos, ¿quién lo dijo? Que no sé si... No, es un ataque a la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque Gertz Manero está resentido porque él quería hacer SNI 3 o SNI 2 y entonces como no lo logró, creo que ya lo logró, está resentido Gertz Manero. Por favor, Gertz Manero es un hombre serio. ¿Cómo es posible? Entonces están defendiendo como... Y también José Franco dice, así lo dijo literalmente en la entrevista, soy un perseguido político. Son víctimas, pobrecitos. No estamos diciendo que se haga una investigación a fondo no hay problema, pero que se investigue. En otra entrevista de Julio Astillero, con un tal Atilano, investigador de la UNAM, muy interesante, Atilano, ya voy a terminar. ¿Por qué? Porque es un problema de fondo. Atilano, un investigador de la UNAM, le dice Julio, y no hay el peligro de que se levante los investigadores y los estudiantes a apoyar a los científicos, a los pobrecitos, a los perseguidos políticos. Julio, ¿cómo van a levantarse los estudiantes a apoyar a grupos de élite, que son los que controlan aquí la UNAM también? Y Atilano es un investigador de fondo, el tercer SNI 3. Por favor, Julio, no, hombre, los estudiantes de la UNAM y los profesores, que pasa lo que pasa en otros lugares, en la mayoría de las clases, que no tienen estos privilegios, ¿cómo crees, Julio, que van a seguir en defensa de esta gente? Bueno, ya no me voy a extender más porque ya me está viendo un poquito feo Delfino. No, pero yo creo que hasta ahí dije lo esencial. No, ya, entonces Atilano dice, no creo que la UNAM, que los investigadores vayan a seguir, que vaya a haber una manifestación ni siquiera de apoyo. Lo que están saliendo son apoyo de sectores que también están en contra de la 4T, científicos, mucho personal de ciencia y tecnología que han apoyado a gente como Bartra sacando documentos, que son los mismos investigadores que han estado en contra de la 4T. Bueno, este asunto debe llegar hasta el fondo, y por ahí he estado siguiendo, a pesar de que no sé mucho internet, estoy viendo que muchos estudiantes, muchos investigadores están diciendo, indignados, que cómo es posible que esto sea así, que se debe llegar a fondo en la investigación. Revisen, sí, como si yo pudiera entrar a internet, pero sí puedo a veces. Pero muy bien, es un tema que yo creo crucial. ¿Por qué? Acabo de ver una nota que me mandó, no sé quién me la mandó, una nota de Ibero donde dice que México gasta solo el 0.5% del PIB en investigación. Me acaba de llegar, no sé quién me la mandó, en fin, creo que el maestro Guadalupe, y que México debería, la UNESCO recomienda 1% del PIB. No, muy bien, perfecto. Excelente. Pero, ¿cómo vamos a destinar 1% del PIB, de Producto Interno Bruto, con que se vaya al vacío? No estamos acusando al CONACYT. Pero si hay muchos investigadores que, parándose en estas situaciones extrañas, por lo menos desde el punto de vista jurídico, como el secreto fiduciario, entonces no puede destinarse más recursos. Yo creo que Obrador lo dijo ayer o antier. Debe ya la ciencia, debe la tecnología ciertamente abrirse más a fondo, y dijo que las ciudades públicas, exhortó por cierto Obrador a las ciudades públicas allá a la actividad presencial. Yo creo que es necesario efectivamente destinar ese 1% que propone la UNESCO, pero
ahí está el problema. Pero que realmente se destine esos recursos con proyectos que realmente tengan que ver con las necesidades del país. La otra platicaba con el maestro Güemes, el caso de Japón, el caso de Singapur, el caso de Corea del Sur, país que tiene un grado de investigación y tecnología altísimo. Pero ¿qué pasa? Que tienen criterios muy estrictos en cuanto a la corrupción. ¿Qué pasa en Singapur? No sé si el reportaje que leí lo hicieron de broma. Aquel hombre que es corrupto, no se le encierra como en China, se le fusila en Singapur. No, a lo mejor lo dijo de broma. Ponga usted, pero es un rigor tremendo. Singapur es el país más rico del mundo. Es un país chiquito, pero es el país que más duro castiga la corrupción. En China nada más los meten a la cárcel para siempre. No los matan, los encierran. ¿Y en México? Ahí está el problema. Y en México los premian. Entonces, vean la secuencia de este asunto de Conacyt. Vean este asunto. Bueno, ya después cuando tratemos el asunto de los papers, ahí lo ahondamos en el tema, ¿no? O sea, ya. Maestro, extiéndete ya. Bueno, no, es que hay varios, varios puntos a tratar. Creo que el primero, y en términos generales, es muy importante que haya salido esto. Es decir, no es casualidad que en este periodo, en esta coyuntura, haya salido. Es decir, si hubiera continuado el PRIAN, esto nunca hubiera salido. Es decir, yo creo que en la parte general, es decir, el periodo neoliberal, una de sus características con relación a la ciencia es que mejor hay que comprarla y olvidarnos. Es decir, ahí está en el mercado, en fin, es muy costosa, etcétera, etcétera. Es decir, la ciencia y tecnología digamos, en serio. Entonces, lo interesante de esto, y efectivamente yo he escuchado, digamos, he visto algunas entrevistas y de veras que da pena, a supuestos científicos, y por cierto, quien yo escuché fue coordinadora del foro en el 2012, 2014, es doctor en economía, no dudo que sepa mucho de economía, pero efectivamente le preguntaban y se la pasaban dando cursos en la Cámara de Diputados, o que efectivamente era un pilar, pero a final de cuentas en la Cámara de Diputados también hay un organismo dedicado precisamente a estar haciendo eso. Entonces hay dobles, hay funciones que uno se espanta en términos de que los científicos están dando ese tipo de cursos en la Cámara de Diputados o de senadores, o en fin. Creo que eso es desperdicio del recurso. Lo importante es que y hay que llevarlo digamos, esto trae a colación, y me refiero al primer punto, el papel de la ciencia y la tecnología en México. Es decir, efectivamente entramos en el periodo liberal que tenían otro sentido de la ciencia y tecnología, y era, por ejemplo, fomentar este tipo de foros. Había que investigar en los distintos estados de la República cuántos foritos hay de este tipo. Entonces, yo creo que lo que está en el fondo es que hay que replantear la ciencia y la tecnología en este país. Es decir, a final de cuentas, no sabemos el estado o la situación en el cual estamos en la ciencia y la tecnología. Miren, hay indicadores, por ejemplo, de cuántos asesinatos, ¿no? Y ocupamos tal lugar a nivel del ranking mundial o del lugar en el mundo. Hay con relación a la corrupción, cómo vamos y digamos qué nivel. Pero en relación a ciencia y tecnología no tenemos, es decir, objetivamente, es decir, no sabemos qué lugar ocupamos. Y eso es bastante grave porque, digamos, está bien, estamos en el número 100, pues qué bueno, es decir, pero analizando objetivamente, ¿qué es lo que hay que hacer para subir, escalar y efectivamente posicionarnos en ciencia y tecnología a nivel mundial? Creo
que, por ejemplo, la pandemia lo que aceleró, y creo que hay condiciones para poder impulsar la vacuna patria, esperemos que esté, los respiradores artificial, en fin. Creo que hay condiciones como para que efectivamente, y creo que de alguna manera esto no es tocado como debe de ser en la cuarta transformación, pero el país necesita replantearse la ciencia y la tecnología. Es decir, quitarnos los vicios que generó el neoliberalismo y irnos posicionando en términos de la ciencia y la tecnología. Ahora, este es un trabajo, es una responsabilidad, yo creo que es una responsabilidad que tiene el país, digamos, que tiene el gobierno en turno. Y creo que hay que ir a la raíz del asunto. Porque al neoliberalismo no le interesaba o no se planteaba el salir del estado en que estamos en la ciencia y la tecnología, y yo creo que en este nuevo modelo efectivamente sí nos interesa. Y hay hay muchos ejemplos a nivel internacional de los países que lograron, gracias a la ciencia y tecnología, ¿sí?, brincar de una situación de atraso a país de desarrollo. Entonces hay muchos pasos, hay muchos ejemplos, en fin, y creo que la discusión que se debería de impulsar es cómo la ciencia y la tecnología tiene que estar vinculada al desarrollo, tiene que ser financiada por el Estado de manera muy, muy importante, en serio, pero además medido, o sea, para ver los avances y resultados en el tiempo. Es decir, no se trata de, bueno, voy a financiar de aquí al que termine el sexenio y vamos a ver qué es lo que sucede. No, sino efectivamente hay que financiar. Aquí, por ejemplo, las universidades tienen un papel muy importante, todas las universidades públicas, incluso yo incluiría alguna que otra privada, pero pueden efectivamente unir fuerzas en este sentido, para poder plantearnos estar en otra posición. Sí, porque no podemos estar ya, es decir, cada sexenio, en términos de la ciencia y tecnología, se olvida. O sea, ustedes recuerden cuándo se ha hecho un balance, en qué nivel estamos. Y la ciencia y la tecnología debe de estar como propuesta también del gobierno, para articular, para reforzar. Y creo que ahí, digamos, no es que dude de los científicos que están ahorita, pero la efectividad, sí, se hace un reporte de qué es lo que han hecho y cuál es su contribución, creo que saldrían reprobados. Entonces creo que ahí está el asunto, la responsabilidad del Estado. Yo creo que se debe de plantear como una responsabilidad de Estado, para darle continuidad. Y efectivamente, en la situación en la que estamos viviendo, se necesita desarrollar, por ejemplo, laboratorios para estar investigando las mutuaciones del COVID, en fin, hay muchas cosas a desarrollar. Entonces creo que en términos del asunto es muy, muy importante que haya salido. Hay que darle continuidad, es decir, a la discusión. Hay efectivamente elementos que que sí espantan, y lo voy a comentar. Uno sabe que, por ejemplo, hay universidades en este país donde los rectores hacen esos gastos y más. Es decir, entonces, y que por desgracia la ciencia y la tecnología la dejan a un lado. Es decir, no hay seriedad para poder impulsar este esfuerzo, que es un esfuerzo colectivo, y que creo que estamos en condiciones para poder dar un salto en este sentido. Maestro, muchas gracias. ¿Todavía quiere usted opinar? Voy a decir, como dicen algunos alumnos, creo que ya todo está dicho.
Bueno, este tema de alguna manera a mí me ha interesado porque sí lo toco en un trabajo que estoy haciendo sobre la ciencia y las empresas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso bien concreto? Que de manera muy apasionante lo tocaron los compañeros y nuestro director, y a mí me llama mucho la atención de la insistencia del tema, sobre todo por el contexto que estamos viviendo. Bueno, resulta que cuando se denuncia esto por parte de la Fiscalía y se filtra, efectivamente se dicen muchas cosas de cómo lo tipifica la Fiscalía. Y a veces precisamente los ministerios públicos, y aquí no me puede decir el compañero Palestina que no, te quieren poner todo el código. Y entonces, en una parte de la fundamentación de la denuncia o de la querella, decían que eran recursos de procedencia ilícita, y no pueden ser de procedencia ilícita porque son del gobierno federal. Es decir, ahí la tipificación se excedió. Sí, bueno, es lo que estaban cuestionando. Y en todo caso es la malversación de fondos. Ilícito puede ser de lavado de dinero. No, es que es la tipificación. A ver, la tipificación, a ver, es otra cosa. Una cosa es lavado de dinero y otra es de procedencia ilícita. Son dos tipos penales distintos. Bueno, en ese sentido, aquí estamos también con el abogado Delfino. Pero bueno, no tiene razón en esta tipificación, pero sí había que tipificar bien los delitos. Pero, sin lugar a dudas, ¿qué es lo que sucede en un primer momento? Primero hay una especie de linchamiento mediático contra la determinación y la secretaria de CONACYT de alguna manera no asume su rigor de decir sí hay una denuncia, porque sí sabe, pero finalmente ella no es el fiscal. Y lo que sucede acá es algo que decía el maestro Sotelo en términos jurídicos, ¿qué pasa con los recursos? Porque finalmente este foro consultivo científico y tecnológico hace a sociedad civil, pareciera que se cae en este terreno de muchos órganos descentralizados que tienen figuras jurídicas propias y es lo que se cuestionó con muchas organizaciones de la sociedad civil que no rinden cuentas o órganos descentralizados del gobierno que finalmente usan recursos públicos y esta posible autonomía o esta forma jurídica pareciera que los hace autónomos y no puedes exigir rendición de cuentas. Dice el maestro Indalecio, tiene mucha razón, dice, es que efectivamente, y en nuestro Sotelo decían, que tienen sus formas de rendir cuentas, a lo mejor entramos al internet y ahí vamos a encontrar efectivamente que tienen de cómo gastan los recursos públicos. Pero también había que decir una cosa, en nuestro país todavía nos falta mucho por entrar al tema de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque no solamente es que digas que este edificio vale 10 millones de pesos, ¿sí? Sino hay que comprobar por qué vale 10 millones de pesos. Y en Estados Unidos, maestro, y usted sabe muy bien, te dicen cuánto cuesta el kilo de clavos, cuánto cuesta la tonelada de cemento, 2,000 pesos, etcétera. Y entonces ya dices, ¿qué pasó? Entonces, incluso en los portales, muchos ayuntamientos ni siquiera dicen en qué se gastaron el dinero, por eso hay mucha situación a veces anómala. Entonces, creo que en ese sentido se da ese linchamiento, pero no se dice efectivamente que estos científicos, llamados científicos o investigadores, han hecho o está en presunción que hicieron un excesivo gasto de recursos públicos o de dineros públicos, que hay una malversación y que no hay una comprobación real de estos recursos y sí deben de rendir cuentas. Y luego esta idea que plantea el maestro Sotelo de este gran investigador, este periodista, que hace efectivamente lo que no hacen los portales, que no hace la Fiscalía en su momento de ver en qué se gasta el dinero público, y entonces da que efectivamente hay muchas anomalías y que finalmente la Fiscalía debe de investigar. Bueno, en este primer tema del linchamiento, hasta la jefa del gobierno de la Ciudad de México
dice, es que hay una excesiva campaña, y creo que también se equivoca porque finalmente tampoco ella es fiscal. Y en todo caso, pues, dejemos a la Fiscalía y ellos que demuestren efectivamente lo que ha pasado. Y entonces vemos como en este caso, sí hay, como en otros aspectos fundamentales de la ciencia y tecnología en nuestro país, que esa rendición de cuentas ha quedado limitada jurídicamente incluso. Es decir, y tendrían la obligación porque son dineros públicos, ¿sí? El otro tema que a mí me parece sumamente importante es el que de alguna manera también toca el maestro Indalecio. ¿A qué tipo? Y el maestro Sotelo también lo toca. Dice, ¿cómo vamos a desarrollar la ciencia y tecnología? Bueno, se supone que los países europeos gastan entre el 3 y el 5% y hasta más en ciencia y tecnología. En este país, desde que se creó el CONACYT, que tenía un buen fin o tiene un buen fin de que el país tenga soberanía tecnológica, desarrollo social e impulsar el proceso económico de nuestro país en una idea de salir del atraso y del subdesarrollo, tiene un objetivo. Pero, sin lugar a dudas, hoy sí podemos decir de manera categórica, bueno, al menos yo sí lo digo, que hay una crisis de la investigación en nuestro país, no solamente por los recursos, sino porque esta no ha sido bien definida, no ha sido bien planteada, ¿y para qué? Es decir, aquí el maestro Sotelo lo apunta muy bien. Bueno, ¿qué tiene que ver Monsanto? ¿Qué tiene que ver el Grupo México? Y por otro lado, en este caso que acabamos de decir del foro consultivo, si la Cámara de Diputados tiene sus cuerpos de asesores, o que nos digan qué han planteado en términos del desarrollo científico en nuestro país, y vamos a ver que es limitado lo que han hecho. Y entonces me parece que 240 millones de pesos sí deben de decir en qué se los gastaron. Y no, como dice cierta élite o casta dorada de científicos, que se han visto también cuestionados de lo que hacen y de lo que investigan. Y entonces, ¿qué es? Cuando yo digo que hay una crisis de la ciencia tecnológica en nuestro país, ¿por qué no nos vamos precisamente a los graves problemas que hay en nuestro país en desarrollo social, en el caso de la pequeña y mediana empresa, en el caso, por ejemplo, de los problemas sociales que hay en la región, los problemas regionales de agricultura, de ciencia, de tecnología, de cómo impulsar el desarrollo industrial en el Estado? Y entonces creo, en todo el país, creo que efectivamente una situación que se dio en los 90s es como Estados Unidos, ante la crisis que había, volcó todos sus centros tecnológicos a las empresas. Pero aquí hay que partir de una realidad. Quien da más empleos en este país es la pequeña y mediana empresa. Y entonces se hacen células, cuerpos que asesoran a estas empresas en todos los aspectos y se impulsa el desarrollo. Creo que ahí está un tema que incluso el maestro Indalecio también apuntó, que tiene que ver con el avance tecnológico en Japón, de cómo las universidades se integran al desarrollo, y creo que ese es el gran reto de la ciencia y tecnología, y también no olvidar los grandes rezagos que hay en nuestro país y cómo las universidades pueden contribuir en esto. En tal sentido, a mí me parece que este tema se debe de investigar, y que no es un atentado a la investigación, sino es una exigencia de que rindan cuentas en qué se gastaron dineros públicos, y el llamado que también de alguna manera, o más bien lo dice el maestro Indalecio, pues abramos el debate de cuál va a ser el fin y objetivo de la ciencia y tecnología, y no partamos de que efectivamente la investigación de nuestro país ha tenido un buen fin. No, creo que efectivamente esta ciencia y tecnología se deben impulsar foros a nivel nacional para redefinir el carácter, y no solamente se haga investigación para ciertos grupos o transnacionales que pueden beneficiar en el empleo, pero hay que estar de acuerdo mejor a las condiciones de este país. De acuerdo. Felicidades, Lupillo. Se aprueba. ¿Quieres hablar, Palestina, antes de que...? Porque ya veo que... Bueno, gracias, gracias, compañero Delfino, por permitirme este diálogo. Como vimos, el tema efectivamente es CONACYT contra un foro consultivo.
Y esto se da precisamente por la falta de transparencia. Aquí estamos con la transparencia, pero este asunto de la transparencia no es que CONACYT esté contra todos los científicos. Por ejemplo, ni siquiera se está investigando a Cuadri, si es que se cree científico. Por ahí tendríamos que empezar algunas situaciones. Ahora, la Auditoría Superior de la Federación tiene algunos asuntos que ya analizó, pero, por ejemplo, la representante de CONACYT, María Elena Álvarez Boya, ella al presentar la denuncia, efectivamente presenta sin decir por qué delitos. Ella considera que hay una falta de transparencia. La Fiscalía General de la República encuadra o trata de tipificar los delitos. Si bien es cierto que el juez niega la orden de aprehensión por los diversos delitos que se han presentado, también es cierto que los personajes políticos, tanto de Morena como del PAN y demás, y de la derecha, tienen que entender que este no es un asunto que se resuelva en un litigio de orden, digamos, de ver quién gana más periódicos. Se trata de ver la razón a quién le asiste, y cuando asiste la razón, ese es el punto nodal. Y este asunto de la razón es que el foro no es una empresa. El foro no es una empresa para que se le audite como una persona moral de esa manera, sino que es una asociación civil, y bajo ese aspecto de la asociación civil, su secretía se vuelve distinta al de una empresa. Y entonces, esa secrecía tiene que verse hasta dónde el Ministerio Público o el fiscal sí puede tener ese acceso y poder generar también lo que se requiere. ¿Para qué? Para que se analice la ley de ciencia de la Secretaría y Tecnología, cómo fue aplicando cada uno, porque si en su proyecto dijo que iba a hacerlo de jarritos, entonces cómo estuvo permitiendo que se dieran duplicidad en algunas funciones, como es el caso del Congreso de la Unión, o en otras actividades del campo, o en las propias actividades de minería, o en pasta de conchos. Entonces lo vemos muy grave, porque, por ejemplo, en el caso de pasta de conchos también se hicieron majes. ¿Y qué es lo que recomendaron? Su recomendación directa, que era más barato dejar los muertos enterrados que sacarlos. Eso se me pasó, muy interesante. Rápido. Efectivamente, Carlos Valderas dice que fue el gobierno, cuando vino el desastre de pasta de conchos, buscó asesoría, y según Valderas, el foro consultivo, el gasto no tiene caso, el gasto es inmenso. No, se me pasó a decir eso. ¿Cómo es posible que bárbaros? Tiene razón Valderas, es una verdadera aberración eso. Ciencia sin conciencia. Bueno, ¿quieres cerrar? Cierra. Bueno, los compañeros quieren hacer Rápido, sí, cómo no, solo para hacer algunas precisiones. En esa asociación civil del foro, encontraron recursos propios. Y entonces, digamos, esos recursos o sea, los investigadores son, digamos, su salario está amarrado en términos de las universidades, pero a partir de hacer esos trabajitos, como lo de pasta de conchos, lo de Bayeres, etcétera, reciben ingresos propios. Y ahí sí, efectivamente, digamos, pueden moverlos, en fin. Esa es una presión. Pero digamos que la otra, creo que, digamos, es un tema que da para más,
y creo que se debería de, es decir, aprovechando esta coyuntura, efectivamente discutir el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo nacional. Y dentro de esto, el papel que juega el Estado. Y creo que el Estado, para decirlo de manera muy rápida, en todos los países que han pasado de una situación a otra, es decir, en términos positivos, a que han escalado, el gobierno ha tenido un papel fundamental. Se puede revisar en Japón, actualmente en China, es decir, es algo como digamos, el que se produzcan la autosuficiencia alimentaria, debe de ser, no exactamente en ese, pero orientarse hacia eso, porque ahora hay condiciones internacionales distintas, es decir, tecnologías, etcétera, etcétera. Creo que se pueden quemar etapas en ese sentido y es fuerte la inversión, por eso creo que en este sentido el Estado tiene que definir, el gobierno en particular, y orientar que la ciencia y la tecnología tiene que estar relacionada con el desarrollo y el desarrollo del país, y eso quiere decir el desarrollo de todos los ciudadanos, es decir, que pueda efectivamente traducirse en la mejora, en las mejores de las condiciones. Y no, esto no quiere decir sacar de la jugada a las empresas, no, sino incluso también en este sentido. Es decir, por los modelitos que hay, digamos, está muy definido y creo que se debe orientar en ese sentido la ciencia y la tecnología en esta nueva etapa que estamos viviendo. Súper rápido. Nada más. Este aspecto fundamental. Cuando el Estado mexicano o el gobierno gasta dinero público, toda entidad que lo recibe tiene la obligación de rendir cuentas a la nación. Punto. 2. En el caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC, creo que la Fiscalía está investigando, hay presunción, pero sí vemos que hay, a partir de esta gran investigación que hace el Carlos Valderas, sí vemos que hay muchas anomalías de cómo desarrollan esta investigación o cómo se han gastado estos dineros públicos. Segundo, me parece que hoy la gran pregunta que se hace, nos hacemos los ciudadanos y las propias universidades deben de plantearse, y todos los que reciben recursos públicos para la ciencia y tecnología, es ¿para qué se investiga? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Pero en esta lógica, como se ha planteado acá, debe tener un impacto social en el sentido de que efectivamente los ciudadanos mexicanos queremos no ser un país maquilador, sino un país competitivo, que se invierta en la sociedad del conocimiento, en el desarrollo agrícola, en el desarrollo ecológico, en el desarrollo y cuidando la ecología, porque finalmente cualquier científico puede hacer digamos, una asociación o un acuerdo con una filial como la Ford, etcétera, y tienen todo el derecho, pero sí hay que deslindar muy bien el impacto que va a tener. Bueno, y el otro que aquí se planteó, creo que efectivamente la ciencia y los recursos de la ciencia y tecnología también pueden ir para universidades privadas. Yo creo que yo no le veo ningún problema siempre y cuando tenga un impacto social que repercuta en el mejoramiento de la población. Bueno, yo creo que el tema es muy amplio, muy largo para poder abordarlo en un solo programa. Indudablemente que hay cosas que son muy simples de entender. De entrada, nos hemos abocado a ver lo que es el CONACYT. El CONACYT es una institución pública. La asociación civil del foro, que es el foro, es una entidad jurídica privada la cual está constituida por un grupo de personas que se llaman socio y que tienen autorización gubernamental para realizar, o jurídica, para realizar actividades de beneficio común y sin fines de lucro. Yo quisiera resumir el programa y cerrarlo de esta manera.
Durante años, 1970 dice que surge el CONACYT, la época de Luis Echeverría Álvarez, y yo creo que a partir del 82 con Miguel de la Madrid, que hoy su hijo es diputado y se opone a diestra y siniestra a que se haga una reforma eléctrica. Todos los intereses de la sociedad neoliberal, del gobierno neoliberal, que trató, y digo sociedad neoliberal porque me refiero exactamente al grupúsculo de empresarios que el único beneficio que perseguían en este país era hacerse ricos. Y la simulación fue una de las cuestiones que permearon en las instituciones educativas y en las instituciones del gobierno. Trataban de calificarlas, las calificadoras eran internacionales, por cierto, y venían a hacer el pancho de que las venían a supervisar, pero nunca sabían a profundidad lo que pasaba en estas asociaciones, en estas instituciones, como es el caso de las universidades. Las universidades viven del erario público, por lo tanto, deben ser auditadas. Que tiene que ver algo con la autonomía, pero eso no quiere decir que estén en contra de la auditoría. De en qué te gastas el dinero público que no te corresponde porque es de la nación. Y eso es lo que pasó con el CONACYT y con este grupúsculo de personas que se dicen investigadores y que formaron ese foro y que se dedicaron a simular que hacían algo. Porque realmente la sociedad, que fue otro de los conceptos que busqué en qué hacía el foro, en la vinculación social, preguntaríamos en la vinculación social qué investigaciones, qué descubrimientos hicieron que fueran de beneficio social, que aportaran a la sociedad, aportaban para que una empresa pudiera desviar más recursos. Recordémonos de la estafa maestra. Entonces, creo que la cuarta transformación, y aquí cerraría, la cuarta transformación está poniendo el dedo en la llaga en una situación que prevaleció durante años en este país y que los gobiernos neoliberales buscaban esconder porque de esa manera se hacían que les llegaran recursos inapropiados que eran recursos públicos y que iban a parar a sus bolsillos. De una u otra manera, esos que nos gobernaron eran los únicos beneficiados. Por eso es que esta sociedad simulaba esos gastos estratosféricos que hoy debemos de investigarlos. Creo que la Fiscalía tiene una doble tarea. Creo que la Fiscalía General de la República tiene una doble tarea. Primero, prepararse más con los agentes investigadores y los mismos ministerios públicos, la misma policía ministerial, porque a veces hacen trabajos que dan mucho que desear. Y creo que ese es un llamado para que la ley sea la ley y no se negocie en ningún lado y tampoco se transgreda, y que deba de aplicársele a aquellos que han cometido delitos. Señores investigadores de este país, si es que nos están viendo y si realmente son investigadores, no podemos defender el delito bajo la vestidura de ser hombre de ciencia, de cultura y además defensores de la ley. Pues muchas gracias, les damos las gracias en este programa y nos despedimos de todos ustedes.